Entonces, si pudiera usted nombrar específicamente cuáles fueron las barreras, retos, desafíos que encontró en ese momento, ¿no? En ese momento era un poco el tema orientado al género, ¿no? Claro. Es mujer y dentro de una población, como te digo, la mayoría masculina, tanto en trabajadores como en compañeros de trabajo. Entonces fue una situación difícil y una situación pues en la que no me amilanaba el tener que usar, me veías con mi casco, mis botas, mi chaleco, mis lentes, trepada en los camiones porque había que medir, ¿no? Y yendo a las plantas de concentrado, yendo a las plantas de lixiviación y conociendo el trabajo que se hacía, porque eso era mi trabajo. Conocer el trabajo para ver a qué riesgos están expuestos los trabajadores, ¿no? Y de ahí yo poder ayudar en cuidar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pulso Talks, el podcast de Pulso, que no solamente es una sesión de conversación, sino también que tiene un propósito muy latente. El día de hoy tengo una invitada de lujo. Ella no solamente es socio fundador de Pulso, sino que también ha fundado un hogar, ha fundado una cultura y un gran legado. Doctora Ana María, bienvenida a su casa. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y nada, quisiéramos por favor conocerlo un poco más, entender también el origen de esa gran empresa como es Pulso el día de hoy. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu saludo, por tu bienvenida. Realmente me emociona mucho todo lo que comentas, todo lo que dices. Y efectivamente yo creo que es un camino recorrido, largo, enriquecedor, con mucha experiencia. Y lo que me gustaría mucho es poder transmitir todo ese aprendizaje a lo largo de los años para que muchas de las personas que están con nosotros, que nos siguen, pues hagan el esfuerzo para lograr los objetivos que se han trazado en la vida, no tanto personales, familiares como profesionales. Doctora, antes de fundar Pulso, ¿quién era Ana María como profesional, como mujer y qué inquietud la motivaba? Bueno, Ana María siempre fue una persona que le gustaba mucho el servicio. Entonces, por eso es que me dediqué plenamente a hacer la medicina como mi carrera. Me gustaba muchísimo. Y finalmente empecé a trabajar en el área de salud ocupacional, un área completamente desconocida para Eso mí. le iba a preguntar, ¿no? Medicina, salud, pero salud ocupacional, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Complicado, pero fue como a todos probablemente se presenta la oportunidad. Había la oportunidad de trabajar en un servicio de salud ocupacional en minería. Imagínate, hace tantísimos años, una mujer trabajando en una mina en medio de una población altamente masculina y con otros pensamientos de esa época. Y así es que logro trabajar en mi primer trabajo, pues en una unidad minera. Trabajé en la mina de Cerro Verde en Arequipa, casi desde que salí de estudiar, trabajé ahí. Y bueno, dije, acá estaré un año para prepararme y para después luego hacer mi especialidad. Yo quería un poco enfocarme al tema de las emergencias, siempre me gustó un poco la acción. Y poco a poco, este tema de la salud ocupacional me fue capturando, me fue motivando y es que me quedé haciendo no solamente el tema de salud ocupacional, sino todas las especializaciones que giran alrededor de esto en el que se trabaja con un equipo amplio multidisciplinario, pues me quedé toda la vida, ¿no? Me quedé en Cerro Verde muchísimos años y ya pues veías a la doctora María trabajando igual en un grupo de médicos hombres y en ese momento pues habían algunas creencias y restricciones, sobre todo en las unidades mineras, que decían pues no mujer, no gato en una mina. Entonces cuando entré a trabajar, ¿sabes manejar? Sí sé. ¿Puedes trabajar con ácido? Sí sé. ¿Puedes manejar la ambulancia hasta Mollendo, hasta el puerto? Sí puedo. Sí. Entonces, bueno, pues entramos y realmente trabajamos muchos años ahí y trabajamos en turnos de 16, de 8 horas
y en esa época tampoco no habían las cosas que tenemos ahora en una unidad médica, ¿no? Los Igual, no equipos. habían los equipos, el equipo de personas era mínimo, trabajábamos 2 personas para atender toda una unidad De una población de cuánto. de más o menos 1500 personas, ¿no? Y entonces, si pudiera usted nombrar específicamente cuáles fueron las barreras, retos, desafíos que encontró en ese momento, ¿no? En ese momento era un poco el tema orientado al género, ¿no? Claro. Es mujer y dentro de una población, como te digo, la mayoría masculina, tanto en trabajadores como en compañeros de trabajo. Entonces fue una situación difícil y una situación pues en la que no me amilanaba el tener que usar, me veías con mi casco, mis botas, mi chaleco, mis Ajá. lentes, trepada en los camiones porque Ujú. había que medir, ¿no? Y yendo a las plantas de concentrado, Claro. yendo a las plantas de lixiviación y conociendo el trabajo que se hacía, porque eso era mi trabajo, conocer el trabajo para ver a qué riesgos están expuestos los Exactamente, ¿no? Si trabajadores no, y de ahí yo poder ayudar en cuidarlos. exactamente, si no conocíamos No podíamos la no situación donde podíamos estaba cuidarlos. nuestra población, Así claro. es, así es. Ujú. Así que sí, se logró, siempre con respeto, siempre con cariño, con ganas de aprender cada vez más y de dar todo lo que estaba al alcance, ¿no? Siempre viendo por el bienestar, pues, de los trabajadores. ¿Y hay alguna diferencia entre salud asistencial y ocupacional? Sí hay mucha diferencia. En minería, por ejemplo, la parte de salud asistencial está bastante más orientada a emergencias, Ujú. ¿no? Porque nosotros atendíamos ahí todos los casos de emergencias de enfermedad común, una fiebre, una gripe, un dolor de cabeza, un problema digestivo, pero también atendíamos emergencias producidas por accidentes de trabajo. Me ha tocado atender accidentes Fatales. fatales, me ha tocado enfrentar situaciones difíciles y estar a cargo como única persona, a cargo de salvar la vida de las personas. Entonces, sí, la primera vez fue muy impactante y doloroso, porque lamentablemente uno ya no puedes hacer nada, te toca certificar nada más, pero eso también te motiva a seguir cuidando a las personas, a seguir transmitiendo seguridad, a que aprendan lo que es la prevención. Ok. Doctora, luego vamos a hablar de prevención. Pero usted recuerda el momento en que dijo, sí, vamos a crear pulso. Sí acepto, Sí, acepto. clarísimo. Lo ¿Y qué recuerdo, sintió? te voy a comentar. Como te dije, yo trabajé muchos años en Cerro Verde, pero no trabajé directo, sino trabajé a través de una empresa contratista. Ujú. Lo Lo que es lo usual, lo usual, que ¿no? hacemos Le nosotros. pusimos pulso, claro. Pero llega el momento, es que es una empresa internacional, una corporación internacional, llega el momento en que se apertura la plaza para ser corporativo. Ujú. Y bueno, me dicen, es tu criatura, así que vamos a sacar la plaza a concurso y te invitamos a que te presentes. Efectivamente me presento a la plaza Ujú. para ser corporativo directo de Cerro Verde. Sin embargo, ahí es donde conozco a Álvaro y Martín, quienes son mis socios ahora, y prácticamente pues unos meses antes nos habíamos reunido, habíamos intercambiado ideas muy interesantes, muy prometedoras, y ya yendo a otro horizonte. Y es ahí donde también yo tengo, ya habíamos conversado y de igual manera había la idea, oye, ¿y qué tal si Sí, hacemos sí, sí, empresa? pues, claro, si lo Así es. formalizamos. Entonces, yo ya me había presentado al concurso, tenía mi entrevista como que mañana a las 6 de la mañana y hoy día en la noche tomo la decisión, no, me voy a pulso. Y bueno, Y se acá tomó la estamos, decisión, 15 acá años estamos después. 15 años después, y yo creo que una decisión en su momento alguien me dice, estás dando un salto al vacío, pero yo creo que ha sido un gran salto. No estaba vacío. No, al contrario. ¿Y qué anécdota recuerda usted de esos primeros días En en pulso. Pulso?
La verdad tengo 1000 anécdotas para contar, pero de las primeras, pues éramos muy poquitas personas, Una sola mesa. una sola mesa, una mesa prestada, nos las prestaron de un directorio que no la usaban, nos prestaron la mesa, una sola habitación, y era prácticamente como un colegio, porque una unidad de especialización, digámosle, una célula de especializaciones. Ajá. En ese lugar estaba médico, enfermera, personal administrativo, al otro ladito estaban admisionistas, y entonces ahí íbamos poco a poco analizando cada caso, viendo desde la admisión qué detalles podíamos tener, qué nos faltaba, el peso y la talla. Y entonces sí, de inicio no teníamos atenciones, entonces era ir y dar un empuje para el siguiente día ya de por ahí una atención, 2 atenciones. Me acuerdo clarísimo que salíamos a prácticamente, yo tenía en esa época salió recién la Ley de Seguridad y Salud en el Claro. Trabajo, y esa era mi 2000 herramienta de trabajo. Sí, ajá. Y salía yo con la ley a vender nuestros servicios a la red de contactos que teníamos, que al parque industrial, que a oficina por oficina, sacando reuniones con amigos, felizmente pues para que entiendan de qué se trata y traer un poco de clientes. Hasta que bueno, pues empezó y yo creo que fue esto creciendo como una bola de nieve y bueno, llegamos hasta donde estamos ahora. Ujú. Y si tuviera que describir el nacimiento de Pulso como una historia, ¿sería más una novela, una película de acción, una comedia con final feliz? Yo creo que sería todo. Todo. No. Yo creo que sería todo, Una ¿no? vorágine de emociones. Hay una novela porque hay una trama, hay algo organizado, hay investigación. Después viene pues una película de acción porque ya tú también te habrás dado cuenta cómo esto se desarrolla en el día a día, Sí. que tienes que pasar de hacer todo un trabajo manual a hacer algo sistematizado, el cambiar todos estos detalles, el haber crecido, el tener 200, 300 atenciones diarias, el tener, como en todo proceso, que hacer ajustes, reajustes, que entregas en el día. Entonces viene pues toda una película de acción y finalmente sí viene a ser una historia con un final feliz, porque este es un tema que está orientado mucho a la mejora continua, ¿no? Este es un tema que va a seguir creciendo, es una historia que yo diría que va a continuar y siempre con oportunidades de mejorar, ¿no? Y eso nos va a permitir que persistamos en el tiempo. Doctora, el logo es muy simbólico y muy claro en Pulso, ¿no? Pero nos gustaría que por favor nos pueda comentar acerca del origen, de dónde viene, cómo nació, y qué significa para usted, ¿no? También este logo. Este logo fue pensado por Álvaro Martín y yo, y siempre orientado, tú lo ves, es algo como un Un corazón. corazón, es un abrazo, algo que envuelve, asimismo es algo que da vida, ¿no? Y no fue al azar, fue meditado, fue pensado, y realmente es un logo que nos abraza a seguir viviendo, y la vida no es solamente el que lata un corazón, sino que ese corazón lata sano, ¿no? Y para latir sano tenemos que actuar mucho antes de que se produzca algún tipo de enfermedad. Entonces abrazamos con prevención, abrazamos con amor, abrazamos con un trato personalizado a los trabajadores, ¿no? A las personas que están sanas para motivarlos a seguir por ese camino. Y si pudiera hablar el logo, ¿qué frase diría? ¿Qué mensaje traería? Pulso te abraza con prevención para que continúes saludable. Ujú. Ahora pasemos a hablar de innovación. Pulso no es solamente una empresa de salud ocupacional, ¿no? Es una empresa que realmente viene pensando en el futuro y actuando en base a eso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa mirada innovadora desde que se in- instauró, ¿no? ese concepto en el mindset de nosotros, de los Pulso Lovers? Mira, yo creo que la mirada innovadora parte desde el nacimiento de Pulso, Ujú. porque eso es lo que queríamos desde el inicio, no que sea un centro de salud ocupacional más, como los que habían o hay en este momento,
sino que sea un centro de salud diferenciado, personalizado, que se enfoque en las personas. Entonces, desde ahí parte la innovación, porque no éramos uno más, Claro. sino teníamos que ser, pero teníamos que diferenciarnos. Segundo, como te dije al inicio, todo, no te puedes imaginar, todo se hacía a mano, de puño y letra. Entonces, y ya para esa época, imagínate, en esa época nos venían 10 exámenes y para nosotros era mortal, cada examen 60 hojas, a mano, foliado, firmado, escaneábamos hoja por hoja porque eso es Claro. lo que había. Y ya en esa época hicimos una primera innovación, que fue el CIS Pulso, que era un sistema que lo adaptamos a nuestras necesidades en ese momento. Para esa... También hicimos otros temas de innovación en que nosotros no dijimos, bueno, acá va el consultorio de otorrino, acá va el de cardio, acá va el de rayos. Lo orientamos de acuerdo al layout que nosotros necesitábamos para que las personas hagan su recorrido más rápido. Y finalmente, pues, siguieron las innovaciones, ¿no? Te menciono estas pequeñas que partieron al inicio, pero yo creo que una de las grandes innovaciones fue el tema de la estandarización. Eso nos permitió tener un éxito súper importante en el desarrollo empresarial. Y no nos quedamos solamente con la estandarización, sino que ya también se veía el avance de la tecnología y de nuevas herramientas que nos podían ayudar a hacer que todo este flujo de personas que atendemos sean atendidas en forma más rápida, más eficiente, que logremos resultados confiables, certeros. Y es que llegamos ya hasta lo último que ya lo estamos dando en servicio, la inteligencia artificial en nuestras radiografías, ¿no? Y todos estos proyectos que tenemos en nuestra área de innovación, que no los tiene, yo pienso, nadie. Y que esto va a seguir creciendo porque son herramientas que tenemos ahora que son de ayuda al diagnóstico, pero son herramientas que nos van a servir para que todo este proceso sea seguro, confiable, pero sobre todo para que nos brinde la data exacta y que nosotros podamos cuidar a las personas que pasan examen con nosotros, que usualmente son poblaciones trabajadoras aparentemente sanas. Okay. Ana Prevention es una de las grandes creaciones de Pulso. ¿Cómo nació esta idea? ¿Qué significa para usted como médico y como fundadora ver un sistema preventivo propio funcionando? Me parece que es uno de los mejores proyectos que hemos tenido. ¿Y de dónde nace? Precisamente, como te dije, iniciamos nosotros con un sistema propio, que era, en esa época se llamaba el CIS Pulso, pero de igual manera, no habían muchas personas expertas en este desarrollo, contratamos un servicio de terceros, pero con nuestro crecimiento, con todos los valores que nosotros queríamos darle a esto, vimos que el proveedor no era cubría, suficiente. claro. No, le pedíamos más cosas y nos dicen, pero ya no puedo. Inclusive buscamos proveedores a nivel internacional y nos dijeron, lo que ustedes tienen es único. Y no vamos a poder darles el servicio personalizado, desarrollar lo que ustedes tienen. Y lo mejor fue pues tener nuestro propio equipo de desarrollo y trabajarlo en base a toda la experiencia adquirida a través del tiempo y a través de todas las necesidades también que teníamos que cubrir para nuestros clientes. Así que me parece que ha sido un éxito, no creo que haya uno similar y esto nos va a permitir que hagamos el trabajo que realmente nosotros queremos hacer, tanto en Perú, en Chile, en Argentina, en México, y tenemos un producto único y exclusivo para poderlo presentar. Okay. ¿Y cómo se integra la tecnología al cuidado humano sin que perdamos la esencia, no? Precisamente es eso, ¿no? Yo creo que todas estas innovaciones, todos estos equipos de tecnología que tenemos ahora son una herramienta de ayuda al médico, no reemplazan al médico. Lo que sí me va a permitir de repente tener tiempos más cortos, ser más eficiente Mayor en productividad, mayor productividad, eficiencia. pero no vamos a reemplazar a un médico por la tecnología. Lo que vamos a hacer es ayudar al médico
para que pueda hacer diagnósticos más precisos, más certeros con el uso de la tecnología, de tal manera que a mí me van a poder permitir predecir si estas personas que nosotros evaluamos tienen alguna predisposición a algún tipo de enfermedad, que es donde nosotros apuntamos. Ujú. Doctora, ¿y qué proyectos se vienen? ¿Qué proyectos nuevos están en camino que le están quitando el sueño de la emoción? Los proyectos de innovación y tecnología Ujú, y el proyecto de estandarización 2.0. claro. Yo creo que tenemos grandes oportunidades y de tener todos estas innovaciones que estamos nosotros desarrollando con diferentes proveedores de fuera del país, tener las innovaciones para que nosotros luego podamos compartir toda esta información con nuestros médicos clientes y así no solamente se quede ahí, sino que gestionemos la data, Ujú, gestionando la data para que el beneficiado sea el trabajador. Pero si nosotros vemos, la otra parte del trabajador no es un ente único, solo, solitario y aislado, ujú. vive en una familia. Entonces queremos impactar sobre la familia y la comunidad. Y el tema de la estandarización, pues que me va a permitir tener todos nuestros centros ya alineados con tecnología, con innovación, con equipos y con la capacitación y el soporte. Todo esto se ha llevado a cabo con el soporte de cada una de las personas que integran las diferentes áreas de nuestros procesos. Yo creo que eso ha sido básico y Básico, el fundamental. talento. Y este Pulso también apuesta por el conocimiento. Entonces, ¿qué proyectos de investigación se vienen? Por ejemplo, ¿podría ampliarnos el proyecto que se tiene con la alianza con la Universidad Cayetano? Sí, yo la verdad también es un tema que me emociona muchísimo. Yo nunca pensé en que toda esta información que tenemos, que la hemos ido trabajando, la data que hemos organizado, que hemos ordenado, se hayan quedado pues tan sorprendidos, no solo Cayetano, sino otras universidades, de ver la data tan abundante, tan rica que tenemos, que permite pues hacer estudios únicos con personas aparentemente sanas en diferentes ubicaciones geográficas. Nosotros tenemos data de gente del norte, del centro, del sur, A de la nivel costa, nacional. a altitud geográfica, más de 5.000, ¿no? De diferentes actividades económicas. Entonces me permite hacer una serie de comparaciones y, y es una data que siempre está, yo les digo a los colegas que están interesados en investigación, que no son muchos, pero sí hay grupos que les interesa mucho, que pongo la data a disposición para que trabajemos y para que con la data que tengamos obtengamos beneficios para nuestra comunidad. Hemos trabajado ya con Cayetano, hay un grupo de jóvenes que ha hecho un estudio que ya nos los van a presentar, que está relacionado pues a factores de riesgo metabólico en trabajadores en la altura. Es Ujú, muy, muy impresionante y esto va asociado a la productividad ¿no? en la empresa, al wellness. ujú. Así que es un proyecto que avanza. Después tenemos otro grupo de investigadores que nos ha permitido también presentar un proyecto. No es fácil, como te digo, investigar esto nos ha durado alrededor de 2 años, pero hemos logrado publicar un proyecto en una revista científica especializada en salud ocupacional en los Estados Unidos. O sea que la data está a disposición de todos nuestros pulso lovers. Lo único que necesitamos que tengan la voluntad de trabajarla y salimos adelante. ¿Y hay algún hallazgo que le haya llamado la atención en particular al momento de procesarla, de analizarla? Sí, que los factores de riesgo Mm, metabólico son las principales, las principales, digamos, factores prevalentes en la población que tenemos. Más o menos más del 70% tienen por lo menos un factor de riesgo metabólico en personas que aparentemente se consideran sanas. Entonces, para mí eso es suficiente para empezar con la prevención. Si yo actúo a ese nivel, puedo evitar que con los años desarrollen más factores de riesgo. ujú, ujú. Entonces, lo que tenemos que hacer es que adopten
el tema de cuidado, autocuidado de la salud con recomendaciones nuestras personalizadas para que podamos lograr reducir estos factores de riesgo cardiometabólico. ¿Y podría ampliarnos un poco más acerca del síndrome metabólico? Sí, ya nosotros inclusive tenemos desarrollado un algoritmo para detectar síndrome metabólico. Esto es dentro de los avances de innovación que permite detectar si hay alguna persona que tiene pues problemas con el peso, con los triglicéridos, niveles de glucosa, de presión arterial y el perímetro abdominal. Estos son los factores de riesgo que se miden y sí, pues tenemos que la población sí presenta por lo menos, alrededor del 80% de la población presenta por lo menos uno de estos factores que nos podrían conducir luego a una enfermedad crónica que si no adoptamos tempranamente estilos de vida saludable pueden llegar pues a consecuencias que no nos gustaría que fuera. ¿Prevención? Netamente. Doctora, Pulso cruzó fronteras. Así es. ¿Y cómo se vienen liderando estas nuevas operaciones? Sobre todo ahorita, el primer punto, el inicial ha sido Chile. Tenemos más novedades. ¿Cómo ha sido implementar el modelo de operación de Pulso en Chile? Como todo, como toda nueva implementación, ha tenido su camino. Hemos aprendido en el camino y yo creo que es muy importante siempre, vamos nosotros con un modelo, el modelo de salud ocupacional, vamos a decirle, de Perú, es un modelo, diría yo, complejo dentro de Latinoamérica. Tenemos mucha normativa y la manera en que se realizan los exámenes exige la presencia de especialistas, cumplimientos con diferentes tipos de exámenes, que no necesariamente sucede lo mismo en otras partes de Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile es un examen mandado por ley, pero más acotado, con cosas menos sencillas. Entonces nuestro sistema también tiene que ir de acuerdo a eso, más acotado, más sencillo. ¿Y qué nos ha ayudado mucho? Nos ayuda siempre el que nosotros tengamos la base, el conocimiento, pero nos ayuda mucho el conocer, el tener algún médico local que nos guíe, ¿no? Nosotros tenemos el pool completo, entonces con el equipo local nosotros conducimos para que el servicio se dé de acuerdo a la necesidad de cada país. ¿Y cómo ha sido aterrizar el ADN Pulso en Chile? Yo creo que ha sido también parte de un cambio, ¿no? Porque yo creo que siempre al entrar a otro país es importante tener en cuenta la cultura, las personas y la legislación. Entonces, desde el modo de hablar, desde el modo de decir las cosas, no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí ha sido importante el tener que ir, que nos conozcan, que sepan y ser abiertos para comunicar cómo es el tema de nuestra cultura, que logren el ADN que nosotros necesitamos y que somos, ¿no? Que asuman el que somos. Y realmente sí se ha logrado. Y cuando ve todos estos grandes resultados, ¿cómo se siente? Feliz. Feliz, súper orgullosa del equipo, de las personas. Tenemos personas que hasta ahora están con nosotros desde que iniciamos y yo creo que ellas han hecho y han dado todo porque nosotros estemos donde estamos. Entonces a muchas las he visto crecer y me hincha de felicidad de verlas donde están, de verlas ubicadas y no todos necesariamente están en Pulso. Por Pulso han pasado, yo te diría, muchísimas personas y me siento feliz cuando que veo un chico que empezó con nosotros, de repente lo veo de jefe en una unidad, el otro de jefe en otra unidad o liderando algún grupo. Feliz de donde estamos, feliz de las personas y yo creo que tenemos que seguir teniendo eso en nuestro ADN, ¿no? Hemos tenido
muchas personas, muchos grandes profesionales con muchas competencias que finalmente también me comentan que Pulso ha sido un centro de mucho aprendizaje. Claro, entonces Pulso da oportunidades de crecimiento. De todas maneras. ¿Y tuvo en algún momento algún pensamiento como hasta acá no más llego? Nunca. No, eso no me ha pasado. ¿Y qué la sostuvo entonces? Es que tenemos que salir adelante, los problemas se resuelven, ¿no? Sí, todos tenemos momentos de dificultad, pero sobre todo momentos de aprendizaje. Yo creo que siempre es un piensa, reflexiona y me sucede, ¿no? Hay alguna situación, algún problema, bueno, yo no sé por qué en la noche, oye, se vienen, Las pero si ideas. esto es así y es más sencillo, pero saltar nunca, Claro. siempre estar ahí para apoyar, para resolver. Y han sido momentos súper, súper difíciles, pero siempre, siempre atentos. Desde el nacimiento de Pulso se ha identificado que incluso no el motivo por el cual se origina toda esta revolución o este modelo es justamente por dar un valor diferenciado, ¿no? Entonces, ¿cómo esto impacta en la cultura? ¿Cómo definiría cómo es la cultura de Pulso actualmente? Yo creo que siempre hemos nosotros tenido el principio de ser muy flexibles en entregar los resultados a nuestros clientes en la medida que ellos quieren. Y eso ha impactado en la cultura porque hacemos que esto no es una línea recta y todos lo quieren así, sino tenemos este cliente que necesita esto, perfecto, lo hacemos, nos adaptamos, ¿no? Nos moldeamos y sacamos adelante las necesidades que tengan nuestros clientes y así en diferentes aspectos, ¿no? Si cambiamos, siempre hay un temor al cambio, hay un temor a lo desconocido, enfrentar cosas nuevas. Pero si explicamos, hacemos que entiendan y después nosotros conducimos que vayan por un camino, yo creo que el resultado siempre ha sido bueno y se adaptan fácilmente a esa cultura de flexibilidad, de servicio. Yo nunca he tenido prácticamente un problema en que, oye, esto no se puede solucionar, porque siempre tienes una alternativa y dentro del equipo siempre va a haber alguien que siga y que pueda dejarse conducir por alguno de los líderes para que el proyecto siga. ¿Y qué prácticas o hábitos han permitido que esta cultura sea sostenible en el tiempo? Yo creo que el trato a las personas, Ujú, la cercanía, ujú. el pulso cercano, el estar cerca de las personas, el no considerarla solamente como una persona que viene a desarrollar un trabajo, sino que es parte de tu familia. Pasamos en el trabajo 8 o 10 horas y también no es solamente el licenciado, la tecnóloga, el médico, la licenciada, la técnica, sino es la persona que hoy día su hijita se enfermó, está feliz, es su cumpleaños o tiene problemas con la abuelita, entonces el estar a tu lado, el ser empática, yo creo, con las personas, eso siempre lo hemos hecho. Siempre tenemos un equipo que a lo largo del tiempo y en momentos de necesidad nos hemos apoyado los unos a los otros. Yo creo que eso es fundamental. Ujú. Mm, Motivador. En América Latina, las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, obesidad, algunos otros tipo cáncer, ¿no? Están en aumento. Desde su mirada médica, ¿cómo ve esta tendencia hoy en nuestra región? Es una tendencia que se está sumando a la que tienen países bastante avanzados. En algunos países ya se está considerando como una epidemia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que hay mucha obesidad infantil y esto se debe mucho a los hábitos y los estilos de vida poco apropiados en cuanto a alimentación, ejercicio. Entonces, sí, eso está incrementando, yo diría, en nuestro país y se ve claramente reflejado
en los resultados que te he mencionado, ¿no? Haciendo el análisis de la data que tenemos, sí vemos que hay un factor importante que apunta a ello, a que todos estos factores de riesgo metabólico vayan incrementando. Aparte que en este momento el tema del estrés es un tema fundamental y que también es un tema que hay que tratarlo porque también nos va a hacer que bajen las defensas, nos va a conducir probablemente a una inflamación crónica y que estemos asociados a enfermedad crónica no transmisible. Entonces yo creo que es súper importante tratar el tema de estrés, el tema de sueño, hábitos saludables. Ese es el enfoque que nosotros le deberíamos dar. ¿Podría compartirnos algunos datos, porcentajes que nos hagan tomar conciencia sobre cuántas de estas enfermedades son prevenibles de manera temprana? Por ejemplo, en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al síndrome metabólico, el sobrepeso lo puedo prevenir, ¿no? Si yo tengo sobrepeso, en mi examen, vamos a hacernos un ejemplo, en mi examen médico anual me detectan en el año 2020 un sobrepeso de 3 kilos. En el año 2022 ya son 4. En el año 2025 ya no es sobrepeso. Pero ¿qué pasa si yo intervengo antes? ¿No? En el año 1. Ese sobrepeso puede pasar a un peso normal, ¿no? Y al pasar a un peso normal, puedo evitar yo que solo este factor sea asociado con otros temas. Por ejemplo, si tengo antecedente de diabetes o hipertensión, y si no cuido el peso, ya tengo obesidad que va a hacer, o sobrepeso que va a impactar sobre la diabetes, va a impactar sobre la hipertensión, y finalmente son pues enfermedades crónicas, catastróficas, y estas podrían terminar en insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad muy complicada, muy compleja. Pero si desde el inicio nosotros formamos en cultura de prevención, yo creo que esto se podría bajar bastante, estos sí. Y desde la experiencia de Pulso, ¿cómo se conecta nuestra propuesta de valor con la prevención real? Nosotros, en base a los resultados que tenemos de nuestros exámenes médicos ocupacionales, tenemos mucho por hacer en prevención. Desde como te digo, desde el control de peso hasta control de triglicéridos, control de hipertensión arterial, control de diabetes, son programas fundamentales que nosotros deberíamos tener como vigilancia para todos esos trabajadores que han pasado su examen. Yo creo que lo más complicado aquí es un poco el tema de la cultura de la persona. Tenemos que, yo te puedo decir, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, baja de peso, que tienes este riesgo, el otro. Claro. Pero si uno mismo no asume No que toma yo soy el conciencia. responsable Claro. de mi salud, es bien difícil. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? En llegar a la persona, en hacer que tomen conciencia de que si ahora no se cuidan, probablemente la expectativa de vida va a disminuir, son personas jóvenes, no queremos que eso que tenga consecuencias sobre su familia, ¿no? Y no solamente es él, sino cuidarse él y hacer los hábitos saludables dentro de la familia, para que sea pues la cultura de prevención que nosotros tenemos. Este es un problema, yo diría, más a nivel nacional y donde tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Y qué diferencia Pulso de otros servicios? En salud ocupacional, yo creo que somos completamente diferentes. No nos encargamos de entregar solamente un resultado de un examen, sino nos encargamos de entregar información valiosa para que las personas puedan prevenir daños futuros en su salud. Podemos hacer que la persona tenga la salud en sus manos, la persona al centro, ¿no? Todos estos desarrollos que tenemos y que estamos trabajando actualmente pueden hacer que yo tenga la salud al alcance de mi celular, que yo pueda ingresar los datos que yo tenga en cuanto a peso, si me tomaron alguna presión. Entonces yo voy a tener en mis manos la información necesaria para realmente tomar las decisiones de aceptar las recomendaciones para cada caso personalizado, que es uno de los programas que estamos desarrollando. O sea,
el cambio está en nuestras en manos. nuestras manos. Ujú. Y hace también unos instantes habló usted acerca de la vigilancia de la salud en el trabajo. ¿Qué tipo de acciones concretas podríamos implementar para detectar riesgos a tiempos y a acompañar mejor a las personas? Teniendo los resultados, Ujú. la implementación es inmediata, porque si estamos hablando de riesgos de trabajo, ya tenemos establecidos determinados programas de vigilancia contra esos riesgos. Por ejemplo, riesgo disergonómico, riesgo auditivo, riesgo psicosocial. Entonces ya tenemos los programas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer con cada una de las personas y lo que tendríamos que hacer es un seguimiento personalizado. Eso es en cuanto al trabajo, pero también tenemos la data de enfermedades comunes, ¿no? Asociadas a los exámenes que se hacen. También tenemos, ¿no? Programas de crónicos, ¿no? Programas de diabetes, programas de hipertensión, programas de dislipidemia, de sobrepeso, y también sabemos qué hacer. Ujú. Nuevamente, ¿no? El médico de cada empresa va a ser el que va a dar la información al trabajador, pero lo que nosotros estamos queriendo es que cada trabajador tenga la información en su mano, tenga las recomendaciones personalizadas y tenga la decisión de cuidar de su salud en cuanto a temas de enfermedades crónicas. ¿Y cuál ha sido el caso o la experiencia que más le ha marcado al ver cómo una intervención preventiva cambió el rumbo de una persona o de un equipo o de una empresa? Mira, tengo ahí muy marcado un caso de en un examen médico ocupacional sencillo a un gerente de una empresa del sector eléctrico que se le hizo solamente un examen médico Ujú. normal, El regular, el ajá. regular, y fue un examen en piel y se le derivó inmediatamente por el tipo de la lesión a un especialista y terminó siendo un cáncer. Mm. Este cáncer fue operado y el resultado fue exitoso. Otro caso súper, súper importante, yo diría más de uno, son los que hemos tenido con el uso de la interpretación de radiografías con la inteligencia artificial, que es el producto con el que estamos trabajando ahora. Ya tenemos más de 200.000 placas tomadas y leídas con IA, certificadas por nuestro radiólogo, y de ellas pues más de 70 han sido informadas como sospechosas de presentar un nódulo pulmonar, y de ellas una ha sido identificada como cáncer. De igual manera, ha sido derivado y ese cáncer está en tratamiento. Entonces ha sido una intervención oportuna para evitar un desenlace fatal. Ujú. Ok, doctora, ya estamos creo que al final, llegando al final del programa. Este, ¿Cómo ve a Pulso en 10 años? Lo veo en muchos países de Latinoamérica, lo veo como que un centro, yo diría uno de los únicos centros con mucha tecnología, que entres y que salgas de tu examen con la información en la mano y que seas el referente latinoamericano y que la información que tú saques de ahí sea, la tengas tú para poder trabajar en prevención, pero también para hacer investigación. Ujú. Necesitamos mucha investigación para realmente fomentar que las personas sean responsables de su autocuidado y también para llegar a las empresas con esta data enriquecedora que va a hacer que los trabajadores estén sanos y saludables. Ujú. Doctora, la hemos conocido como fundadora, médico, pero ahora nos gustaría saber qué la hace feliz. ¿Cuál es su cable a tierra? Eh, Mis hijas. Yo creo que el trabajo también, me encanta trabajar. Muchas veces digo, bueno, ¿qué haría si no trabajo? ¿Qué haría si no trabajo? Creo que
que me aburriría. El trabajo me mantiene alerta, activa. Me encanta aprender cosas nuevas y ando buscando qué aprendo hoy, qué hago hoy día. Y para mí cada día es una lección, es una oportunidad de aprender con cada persona que conversas, con cada persona que estás. Sí, me encanta, ¿no? Y mis hijas, mi familia son mi cable a tierra. Ok. Y nos gustaría, por favor, que le pueda dejar un mensaje a todos los Pulso Lovers y en especial a las mujeres, ¿no? Recuerda que más del 65% de nuestra población somos mujeres. Podría dejarle un mensaje, ¿no? ¿Qué le podría decir? No sé, la cámara es suya. Bueno, lo primero, decirles gracias por todo lo que nos han brindado a través de todo este tiempo. Yo creo que muchos de los logros que nosotros hemos tenido se deben a la intervención y al trabajo de cada uno de ustedes. Hasta ahora me acuerdo con emoción y con alegría cuando nos faltaban manos para trabajar, no habían limitaciones de tiempo ni de nada. Nos juntábamos y si había que trabajar 12 horas para obtener un resultado, trabajamos, pero trabajamos juntos, con alegría, con un solo objetivo, ser uno solo. Y les diría, trabajen, trabajen por sus sueños. Los sueños dependen de cada uno de nosotros, del empuje que le pongamos, del esfuerzo que le pongamos, pero sobre todo de la pasión que nosotros pongamos a ese trabajo que hacemos. Sabemos que más del 60% somos mujeres. No es sencillo ser mamá, ser trabajadora y cumplir a veces con un doble rol, pero yo sé que dentro del equipo en que estamos, habemos muchas mujeres trabajadoras, luchadoras, pero sobre todo guerreras. No nos amilanamos ante la adversidad y de repente es ese el factor que hace que nosotros sigamos poniéndole punche para salir adelante. Así que nunca dejen de sorprenderme, pero sobre todo no dejen de sorprenderse. Trabajen con toda la pasión del mundo. Gracias, doctora. Y ya para cerrar, ¿podría completarnos la frase, pulso es y siempre será? Pulso. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por este viaje emocional, humano, transparente. Gracias por compartir todas sus experiencias, por dejar este gran legado de Pulso. Gracias por inspirarnos. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.